El hábito de comprobar el correo nada más despertarse estaba arraigado en su subcórtex tras 15 años de trabajo como arquitecta. Lilith se acercaba a la mesilla de noche, buscaba a tientas su tableta y abría el correo, sin quitarse aún de encima los restos del sueño. Solo cuando su mirada se posó en un nombre desconocido de la bandeja de entrada, se dio cuenta de que tenía en la mano el dispositivo de otra persona. Martin y ella usaban tabletas idénticas, pero su marido tenía una funda azul oscuro y ella una Burdeos. Era extraño que se hubiera dejado la tableta en casa. Martin solía llevarse todos sus aparatos de trabajo a la oficina. Sus dedos se congelaron sobre la pantalla. No habían puesto un código de acceso. Parecía innecesario en una familia en la que dos adultos confiaban plenamente el uno en el otro. Al menos, eso había pensado Lilith hasta esta mañana. La pantalla brilló suavemente. Había varios mensajes sin leer, pero sus ojos captaron inmediatamente el nombre del remitente, Sandra K. El chat estaba clavado al principio de la lista. Lilith nunca había oído hablar de esta mujer a su marido, aunque el dominio del correo apuntaba a su bufete de abogados. Te echo de menos cada segundo. Ayer fue mágico. Las primeras líneas del mensaje aparecieron en la vista previa. Sus dedos temblaron, pero la curiosidad pudo más. Lilith abrió el chat. La correspondencia duraba ya 3 meses. Sandra Calloway, 26 años, nueva becaria en el bufete. Comidas juntas, reuniones de trabajo supuestamente nocturnas, detalles de citas íntimas en un piso de alquiler. Todas esas tardes en las que Martin llegaba tarde a reuniones importantes o trabajaba en un caso complicado, las pasaba con ella. Lilith se desplazó metódicamente hacia arriba por la correspondencia, anotando los detalles como desde el exterior. Su conciencia se negaba a aceptar la realidad de lo que estaba ocurriendo. Su Martin, su marido, el hombre con el que habían construido un hogar compartido, una vida compartida, sueños compartidos. Eres lo más brillante que me ha pasado en la vida. No puedo esperar a nuestro próximo encuentro, Sandra escribió. Me estás volviendo loca, nena. Estoy contando los minutos para mañana, le contestó su marido. Las náuseas le subieron a la garganta. Lilith dejó el portapapeles y se levantó lentamente de la cama. En el baño miró detenidamente su reflejo. No había ningún cambio exterior. El mismo pelo oscuro hasta los hombros, los mismos ojos grises, la misma cara que Martin había dicho que admiraba cada mañana durante los últimos 12 años de matrimonio. El agua del grifo caía con demasiada fuerza. Lilith bebió un sorbo directamente del grifo, intentando lavar la amargura de la traición. Sus manos actuaban por sí solas. Se lavaba la cara, se cepillaba los dientes, se peinaba. Las acciones mecánicas la mantenían al borde de la realidad. De vuelta al dormitorio, volvió a coger el portapapeles. Ahora sus ojos captaban detalles: el número del piso de alquiler, el nombre del restaurante donde se conocieron, los hábitos y preferencias de la amante de su marido. A Sandra le encantaba el vino blanco y el sushi. A Sandra le encantaba que Martin la llamara Belle Passou. Sandra soñaba con viajar a París. De repente, algo hizo clic en su cabeza. Lilith empezó a hacer capturas de pantalla, guardando metódicamente cada página de correspondencia. Luego abrió su correo electrónico y las envió a su bandeja de entrada personal. A continuación aparecieron unas cuantas fotos de los amantes intercambiados. Sandra parecía ser una rubia guapa con cara de muñeca y figura de modelo de fitness. El sonido de un coche que se acercaba la hizo estremecerse. Martin. De vuelta a por la tableta olvidada, Lilith borró rápidamente los rastros de su presencia en el historial de su navegador, apagó la pantalla y dejó el dispositivo. Se puso una bata, bajó a la cocina y encendió la cafetera. La puerta principal se abrió. Pasos familiares en el pasillo, el tintineo de las llaves sobre la mesa, el susurro de una chaqueta. Cariño, ¿has visto mi tableta? Creo que me la he dejado en casa.
La voz de mi marido era tan cálida y segura como siempre. Ni una sombra de culpa o preocupación. Lilith respiró hondo y contó hasta 3. En el dormitorio, en la mesilla de noche, contestó uniformemente. ¿Quieres café? No, gracias. Llego tarde a una reunión importante. Una reunión importante. Sandra escribió ayer que le esperaba a las 9 en su café favorito. Martin le dio un beso en la mejilla, un gesto 1000 veces repetido, y un minuto después se había ido. Lilith se quedó de pie en medio de la cocina, mirando las 2 tazas de café recién hecho y sintiendo cómo la fría rabia crecía lenta pero inexorablemente en su interior. Después de que su marido se marchara, Lilith permaneció sentada en la cocina durante casi 1 hora, sorbiendo mecánicamente el café enfriado. La primera conmoción fue desapareciendo poco a poco, dando paso a un frío análisis de la situación. A través de la ventana panorámica de la cocina podía ver su cuidado jardín, cada arbusto, cada flor plantada según su diseño. Al igual que toda la casa, diseñada por ella desde los cimientos hasta el tejado. 12 años de matrimonio, 3 años antes, compromiso, vida en común, planes de futuro. 15 años en los que ella había construido no solo los edificios, sino su vida en común, mientras Martin destruía metódicamente aquellos cimientos. Lilith subió a su despacho. Siempre pensaba mejor aquí, entre planos y maquetas. Encendió el ordenador y abrió las capturas de pantalla guardadas de su correspondencia. Leyéndolas ahora, con más calma, se fijó en los detalles que se le habían escapado al principio. Sandra no era solo una joven amante, sino que aspiraba claramente al puesto de esposa. Sus mensajes estaban llenos de insinuaciones de un futuro juntos, y subrayaba constantemente cómo Martin y ella se parecían, cómo se entendían. Estamos hechos el uno para el otro. Sé que sientes lo mismo. Algún día estaremos juntos de verdad. Y Martin no rechazó estas declaraciones. Dio respuestas evasivas, pero continuó manteniendo viva la esperanza de la chica. Típico de Martin, nunca quemando puentes, siempre dejando vías de escape. De repente, Lilith recordó su primer encuentro. Ella era entonces una aspirante a arquitecta que acababa de sacarse el carné. Martin, que ya era un abogado de éxito, había acudido a su despacho con el encargo de diseñar su primera casa. La encandiló de la misma manera, mirada atenta, sonrisa fácil, habilidad especial para hacer que el interlocutor se sintiera como la única persona del mundo. Me pregunto cuántas veces a lo largo de los años había utilizado este encanto con otras mujeres. Estaba claro que Sandra no era la primera. Confiaba demasiado en este doble juego. Lilith abrió su diario. Los últimos 3 meses habían adquirido un nuevo significado. El 26 de febrero se retrasó en una reunión. De hecho, la primera cita con Sandra. 15 de marzo, viaje de negocios a Boston. La correspondencia sugiere un fin de semana romántico en un hotel rural. El 30 de abril, importante reunión con un cliente. El cumpleaños de Sandra que celebraron en un restaurante caro. Su memoria arrojó los detalles. El nuevo perfume que su marido se había puesto hacía 2 meses, el aumento de los retrasos, los despistes los fines de semana, el teléfono en constante vibración. Todas las señales estaban ahí, solo que ella no quería notarlas. Sonó el timbre. Lilith se sobresaltó, no esperaba compañía. Helen, su hermana mayor, estaba en la puerta con una bolsa de la compra. Llamé 3 veces y no contestaste. Pensé en venir a ver cómo estabas. Helen entró en la cocina y dejó la compra. No sueles ignorar mis llamadas. Lilith miró a su hermana sin saber si debía decírselo. Helen se había divorciado 2 veces y ahora estaba felizmente casada por 3.ª vez. Sin duda conocía las etapas de la traición. Martin me engaña. Salieron las palabras de su boca. Helen se quedó paralizada con el cartón de leche en la mano. Luego lo dejó lentamente sobre la mesa y se volvió hacia su hermana. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde esta mañana.
Encontró la correspondencia en su tableta. ¿Qué crees que vas a hacer? No había sorpresa ni lástima en la voz de Helen, solo interés comercial. No lo sé. Lilith se hundió en su silla. Bueno, sé lo que no haré. No haré un berrinche. No le rogaré que se quede. No le pediré explicaciones. ¿Qué harás tú? Lilith miró a su hermana. Un plan se iba formando lentamente en su mente. ¿Sabes qué es lo curioso de esta situación? Yo estudié psicología cuando diseñé aquel centro de rehabilitación. Me pasé 3 meses consultando a expertos, leyendo investigaciones sobre el comportamiento humano. Sonrió irónicamente. Y ahora pienso, ¿por qué no poner en práctica esos conocimientos? Helen se sentó a su lado y miró a su hermana con atención. Las dos son tan predecibles, ¿sabes? Continuó Lilith. Martin con su manía controladora y su miedo a envejecer. Esta chica con su ambición y su ingenua creencia en un cuento de hadas de Cenicienta. Su relación se basa en ilusiones. ¿Y qué les pasa a las ilusiones cuando la realidad empieza a infiltrarse? Se desmoronan, dijo Helen lentamente. Exactamente. Lilith se levantó y se acercó a la ventana. ¿Sabes de qué me he dado cuenta? El divorcio es demasiado fácil, es demasiado trivial. Lo está esperando, está listo para gritar, llorar, amenazar. Pero, ¿y si vamos por otro camino? ¿Qué pasa? ¿Recuerdas el experimento con hormigas del que te hablé? Cuando los científicos cambiaron discretamente las marcas químicas de su camino y la colonia empezó a desintegrarse desde dentro hacia afuera. Lilith se volvió hacia su hermana. Quiero hacer lo mismo, solo que en lugar de feromonas, utilizaré sus propios miedos, ambiciones y debilidades. Helen miró a su hermana con atención. Había un destello de preocupación en sus ojos. Lil, ¿estás segura? Podría ser peligroso. Para ti, en primer lugar. Yo ya estoy en peligro, ¿no? Lilith se encogió de hombros. Mi vida ya está arruinada. Ahora la única cuestión es quién controlará la destrucción. Se acercó al escritorio y abrió su portátil. ¿Sabes qué es lo mejor de diseñar? Poder ver el resultado final antes incluso de que empiece la construcción. Ahora puedo ver cómo su romance perfecto podría arruinarse, paso a paso, detalle a detalle, y cuando esté terminado, ni siquiera sabrán que ha sido obra mía. Helen observó en silencio cómo su hermana creaba una nueva carpeta en su escritorio y la llamaba Proyecto Destrucción. Prométeme una cosa, dijo por fin. No te olvides de ti misma en el proceso. La venganza es un plato que puede envenenar más al cocinero que a los comensales. Lilith asintió, sin apartar los ojos de la pantalla. Ya había empezado a hacer una lista. Hábitos, miedos, debilidades, cualquier cosa que pudiera utilizarse, cualquier cosa que pudiera convertirse en un arma. Este sería su proyecto más difícil y el más importante. Las redes sociales pueden decir más sobre una persona que la investigación de un detective. Lilith pasó 3 días investigando la huella digital de Sandra Calloway. Instagram, Facebook, LinkedIn. Cada cuenta revelaba nuevos detalles sobre la amante de su marido. Sandra creció en Sioux Falls, Dakota del Sur. Su padre era mecánico de coches, su madre cajera de supermercado, la mayor de 4 hermanos. Las fotos mostraban una casa pequeña con pintura descascarillada, coches usados en la entrada, hermanos pequeños con ropa raída. Sandra fue la primera de su familia en recibir educación universitaria. Sus fotos de la universidad estaban salpicadas de hashtags sobre autodesarrollo y éxito. Camarera a tiempo parcial para pagarse los estudios. Dormitorio, clases nocturnas, una licenciatura en Derecho y unas prácticas en un prestigioso bufete, el mismo en el que trabajaba Martin. «Te mereces algo mejor, nena», le había escrito. Ahora Lilith entendía por qué esas palabras tenían tanto efecto en Sandra. La chica había pasado toda su vida tratando de escapar de la pobreza, de demostrar que merecía más. Y Martin encarnaba todo por lo que ella había luchado: éxito, riqueza, estatus.
Lilith abrió un nuevo archivo y empezó a escribir: complejo de niña pobre, sed de reconocimiento, miedo a volver a la vida de siempre. Las fotos de los últimos meses hablaban de los cambios drásticos en la vida de Sandra: restaurantes caros, ropa de marca, tratamientos de spa, claramente inasequibles para una aspirante a abogada, los regalos de Martin, rápido para acostumbrarse al lujo, temerosa de perder su nuevo estatus. Lilith hurgó en los comentarios bajo los posts de Sandra. Muchas novias, pero en su mayoría conexiones superficiales. Mudanzas frecuentes, cambio de ambiente. Ni una sola relación duradera antes de Martin. Dificultad para construir conexiones profundas. Miedo al apego. Por la tarde del tercer día, Lilith había compilado un perfil psicológico detallado de su rival. Sandra resultó ser un ejemplo clásico de alguien que había crecido pobre y ansiaba desesperadamente el reconocimiento de la alta sociedad. Este tipo de personas caen fácilmente bajo la influencia de manipuladores de éxito como Martin. Pero lo más importante es que encontró un punto débil. En las viejas fotografías de Sandra aparecía constantemente la misma amiga, Rachel Thornton. Fueron juntas a la universidad, alquilaron juntas un piso. Luego Rachel se casó con un exitoso hombre de negocios y se mudó a su ciudad. A juzgar por los comentarios recientes, las amigas seguían en contacto. Lilith abrió el perfil de Rachel. Fotos familiares, eventos sociales, actos benéficos, el mismo ambiente del que Sandra estaba tan ansiosa por formar parte. Y lo más importante, el bufete de abogados de ella y Martin manejaba la empresa del marido de Rachel. La idea surgió de repente. Lilith recordaba a Rachel. Se habían cruzado en varias recepciones. La típica mujer de la alta sociedad a la que le encantaban los cotilleos y el drama. Había sido rival de Sandra desde la universidad, aunque lo había ocultado tras una máscara de amistad. Lilith sacó su teléfono y marcó el número de su asistente. James, ¿recuerdas el proyecto benéfico del que hablamos? Llama a Rachel Thornton. Dile que quiero hablar con ella sobre la posibilidad de cooperar. La reunión quedó fijada para 2 días después en un restaurante elegante. Rachel apareció en el momento exacto, vestida para una sesión de fotos de una revista de moda. Lilith, querida, estoy tan contenta de que hayas decidido involucrarte en obras de caridad. Tengo tantas ideas. Durante el almuerzo hablaron del proyecto, un hospicio infantil que Lilith pensaba construir. Rachel sugirió con entusiasmo ideas para recaudar fondos. Y entonces, al llegar el postre, Lilith preguntó de pasada: «Por cierto, conoces a Sandra Calloway, ¿verdad? Trabaja en el bufete de mi marido». A Rachel se le iluminaron los ojos. «Ah, Sandra, claro, fuimos juntas al colegio. Una chica decidida». El tono era claramente condescendiente. Lilith tomó un sorbo de vino. «Sabes, he oído». Bajó la voz hasta convertirla en un susurro conspirativo, que está teniendo una aventura con uno de los socios principales del bufete. Rachel se adelantó. ¿De verdad? ¿Con quién? No lo sé con seguridad. Lilith se encogió de hombros con indiferencia. Pero dicen que está casado. Y no creo que sea la única, si sabes a lo que me refiero. Los ojos de Rachel se abrieron de par en par. Lilith sabía que para esta noche esta información estaría en todo su círculo social, con ligeros añadidos y distorsiones, por supuesto. Y Sandra sería la última en enterarse de los rumores, como solía ocurrir. De vuelta en casa, Lilith abrió su archivo de notas y añadió una nueva entrada. Inicio de la operación. Primera fase. Sembrar dudas en el entorno social. Resultado esperado. Paranoia e inseguridad. Se reclinó en su silla, mirando fijamente la pantalla. Esto era solo el principio. Un pequeño guijarro que desencadenaría una avalancha. Ahora tocaba esperar y ver los primeros resultados. En el bufete de abogados Bradley, Harlow y asociados, los viernes comenzaban tradicionalmente con una reunión general. Lilith lo sabía
igual que sabía que el correo de los socios solía revisarse 15 minutos antes de que comenzara la reunión. Así que el correo anónimo fue enviado a las 7:45 de la mañana, desde una cuenta nueva, a través de una cadena de servidores proxy. El día anterior había pasado 3 horas corrigiendo cada palabra. La carta tenía que parecer lo bastante seria como para no ser ignorada, pero no tan dramática como para sospechar de una venganza personal. Estimados socios, como empleado del bufete, preocupado por preservar su reputación, creo que es mi deber llamar su atención sobre el comportamiento poco ético de ciertos miembros del equipo. Recientemente, han aumentado los casos de abuso de funciones por parte de abogados senior contra personal junior. Estamos hablando de relaciones personales inapropiadas que ponen en peligro el ambiente profesional en el despacho y pueden dar lugar a acciones legales. La situación es especialmente preocupante para los nuevos becarios, que pueden sentirse obligados a aceptar estas señales de atención en aras de la promoción profesional. Una hora más tarde, Martin llamó para avisar de que llegaría tarde al trabajo. Lilith notaba la tensión en su voz, así que la carta había llegado a su destino. El mismo día envió un segundo correo electrónico, esta vez a Recursos Humanos, con copia al jefe de seguridad. A raíz de la discusión de esta mañana en la reunión de socios, adjunto fotografías tomadas en el restaurante Le Bistro, donde suelen cenar los socios de nuestro bufete. Muestran un comportamiento inapropiado entre uno de los socios principales y una becaria. Espero que tomen las medidas oportunas para proteger la reputación del bufete. A la carta, Lilith adjuntaba fotos tomadas 2 días antes. Tras descubrir la correspondencia, había empezado a vigilar a su marido y rápidamente había dado sus frutos. Martin y Sandra cenaban regularmente en Le Bistro. Las fotos, tomadas a través de la ventana del restaurante con un teleobjetivo, eran lo bastante claras como para ver a Martin cogiendo suavemente la mano de Sandra y susurrándole algo al oído. Al anochecer, había una notable tensión en la empresa. Lilith se había enterado por su amiga Evelyn, que trabajaba en el departamento de Derecho Mercantil. No se ha hablado de otra cosa en todo el día, dijo Evelyn mientras tomaba una copa de vino. Los socios mayoritarios están furiosos, sobre todo Gerald Bradley. Ya sabes lo obsesionado que está con la reputación del bufete. Lilith asintió con simpatía, removiendo el hielo de su copa. ¿Qué van a hacer? Aún no lo sé, pero hay rumores de una investigación interna. Comprobarán todos los contactos entre los abogados superiores y el personal subalterno. Eso es exactamente lo que Lilith esperaba. Martin era famoso por su discreción, pero ni siquiera él podía preverlo todo. Correspondencia de trabajo, grabaciones de CCTV, facturas de restaurantes. Se encontrarían pruebas. Una semana más tarde, envió una tercera carta, esta vez a un canal anónimo de Telegram gestionado por un miembro junior del bufete. Dicen que uno de los socios principales tiene la costumbre de tener aventuras con becarios, varios de ellos al mismo tiempo. Me pregunto si se conocen. El mensaje era deliberadamente vago, pero contenía una pizca de verdad. Además de Sandra, Martin flirteaba con al menos otras 2 jóvenes empleadas. Nada serio, pero suficiente para plantear dudas. El efecto superó las expectativas. Al final de la semana, había un ambiente de sospecha general en la oficina. Cada mirada, cada gesto entre empleados de distinto rango provocaba susurros y miradas lascivas. Martin se puso visiblemente nervioso. Casi dejó de quedarse hasta tarde en el trabajo y siempre venía a cenar a casa, demostrando diligentemente buena conducta. Y lo que era más importante, empezó a evitar a Sandra en público. Lilith lo observaba con una mezcla de satisfacción y frío interés. Como arquitecta, sabía que no hacía falta golpear las paredes para derribar un edificio, bastaba con afilar los cimientos. El miedo a ser descubierto, la paranoia, la sospecha mutua, esas grietas no harían más que ensancharse.
Por la noche, abrió el expediente con sus notas y añadió: Segunda etapa. Aumento de la presión a través del entorno profesional. Los primeros signos de estrés son visibles. El siguiente paso son las relaciones personales. Al otro lado de la ventana empezaba a anochecer. Lilith encendió la lámpara del escritorio y empezó a esbozar el esquema de la siguiente carta. Esta vez sería más específica y más dolorosa. El plan funcionó mejor de lo esperado. Los rumores, lanzados a través de Rachel Thornton, se habían extendido como una bola de nieve. Las damas de sociedad discutían el comportamiento indecente de ciertos abogados en los almuerzos, relatando el chisme cada vez con más detalle. En su versión, Sandra aparecía como una víctima ingenua o una calculadora cazadora de hombres ricos. Lilith observó metódicamente las reacciones. Sandra empezó a recibir miradas de reojo en actos benéficos a los que Martin la había invitado previamente. Algunas damas se apartaban desafiantes, otras preguntaban irónicamente por su éxito profesional. Era evidente que la chica se sentía incómoda en aquel ambiente hostil. Pero el arma principal era la propia Rachel. Después de aquella conversación en el restaurante, empezó a invitar a Sandra más a menudo a diversos eventos, aparentemente intentando ayudar a su amiga a entrar en la alta sociedad. En realidad, cada salida se convertía en una elaborada tortura. «Querida, he oído que tienes una aventura con alguien de la alta sociedad», preguntó Rachel en voz alta en una de las recepciones, cuando un grupo de oyentes femeninas se había reunido a su alrededor. «Espero que te des cuenta de dónde te estás metiendo. ¿Recuerdas a Jennifer, de Goldman & Price? Ella también tuvo una aventura con su jefe, y luego la despidieron cuando él se dejó llevar». Sandra se sonrojó, palideció y lo negó todo, pero la semilla de la duda ya estaba plantada, sobre todo después de que Rachel mencionara, como de improviso, otras relaciones especiales de Martin con empleadas más jóvenes. Paralelamente, Lilith operaba por otro canal. Se topó Bowser con Patricia Bradley, la esposa de un socio mayoritario, en un balneario. «Es horrible lo de las cartas al bufete», se queja Patricia. «Gerald está furioso. Dijo que si se descubría que uno de los socios realmente tenía aventuras con los becarios, las consecuencias serían graves». «¿De verdad?», se sorprendió Lilith. «He oído que es una práctica habitual en los bufetes de abogados». «En el nuestro, no», la interrumpió Patricia. «Nuestra reputación es lo primero. Además», bajó la voz, «a la luz de los recientes escándalos de acoso, cualquier indicio de incorrección podría ser desastroso». Esta conversación, sabía Lilith, llegaría también a Martin. Gerald Bradley no solo era su socio, sino uno de los principales patrocinadores del bufete. La amenaza de perder su favor pondría aún más nervioso a su marido. El siguiente paso fue enviar anónimamente a la sala de chat corporativa del bufete enlaces a artículos sobre pleitos de gran repercusión que implicaban relaciones inapropiadas en el trabajo. Se hizo especial hincapié en los casos en los que los superiores utilizaban su posición oficial para tener aventuras con subordinados. El efecto era previsible. Martin empezó a evitar todo contacto con Sandra en la oficina. Cancelaba citas, reprogramaba reuniones, se comunicaba solo por el correo electrónico del trabajo, y cuando se cruzaban, actuaba de manera deliberadamente formal. Sandra, por supuesto, se lo tomó mal. Los mensajes que enviaba a su marido eran cada vez más emotivos. «¿Por qué me evitas? ¿Qué pasa? ¿Te avergüenzas de mí?». Lilith interceptó estos mensajes a través del software espía instalado en la tableta de su marido. Cada mensaje sin leer, cada llamada perdida aumentaba la tensión entre los amantes. Pero el verdadero golpe lo asestó a través de LinkedIn. Desde la cuenta falsa de un reclutador de una prestigiosa empresa, Lilith escribió a Sandra sobre una posible oferta de trabajo en Chicago. Salario más alto,
mejores perspectivas, sin relaciones complicadas con los superiores. Sandra respondió con interés. Lilith envió una copia de esta correspondencia de forma anónima al correo electrónico del trabajo de Martin, añadiendo el siguiente comentario. Parece que algunos jóvenes profesionales están dispuestos a abandonar la empresa debido al ambiente desagradable. Espero que la dirección se dé cuenta de los riesgos de filtración de información si son contratados por la competencia. Por la noche estaba especialmente callado. Lilith lo sabía. Estaba agonizando por saber si Sandra planeaba realmente marcharse a otra ciudad, o peor aún, pensaba utilizar su relación como moneda de cambio frente a los competidores de la empresa o chantajearle con la amenaza de marcharse. En su diario de observación, Lilith anotó: Día 42. El sujeto A.M. muestra signos de estrés y paranoia. El sujeto B.S. muestra cada vez más inseguridad y signos de resentimiento. Las presiones externas aumentan. Punto de ruptura esperado en 2 o 3 semanas. Cerró el portátil y se acercó a la ventana. Unos farolillos ornamentales parpadeaban en la oscuridad del jardín. Martin los había instalado en su primer aniversario de boda. Es curioso lo rápido que los gestos románticos se convierten en silenciosas recriminaciones cuando las relaciones empiezan a desmoronarse, y están destinadas a desmoronarse si los cimientos están bien afilados. La presión empezaba a hacer mella. Sandra, acorralada por el juicio público y la creciente frialdad de Martin, empezó a actuar exactamente como Lilith había pretendido, emocional y precipitadamente. La primera conversación seria entre los amantes tuvo lugar en el aparcamiento subterráneo de la oficina. Lilith lo supo gracias a las cámaras de seguridad, a las que había accedido a través de un guardia de seguridad que conocía y que estaba preocupado por el comportamiento inapropiado de algunos empleados. Sandra vigilaba a Martin fuera de su coche. Las imágenes la mostraban paseándose nerviosa entre los pilares de hormigón, arreglándose el pelo de vez en cuando, un gesto que delataba su tensión. Cuando apareció Martin, le cerró literalmente el paso. La conversación duró casi 1 hora. Sin sonido, Lilith solo podía adivinar su contenido, pero el lenguaje corporal hablaba por sí solo. Sandra gesticuló enérgicamente, agarró el brazo de Martin varias veces y al final rompió a llorar. Martin permanecía aparentemente tranquilo, aunque su postura mostraba tensión, los brazos cruzados sobre el pecho, el cuerpo ligeramente inclinado hacia atrás. Al día siguiente fue al portapapeles de su marido y leyó su correspondencia. Sandra escribió: «No puedo seguir viviendo así. Todos los cotilleos, las miradas oblicuas. Prometiste que estaríamos juntos, que encontrarías la manera de arreglar las cosas. Pero en lugar de eso, solo me evitas. Me siento como un sucio secreto que escondes». Martin respondió con evasivas: «Cariño, ahora no es el mejor momento para hacer ningún movimiento repentino. Esas cartas anónimas, los rumores en la empresa. Tenemos que esperar a que las cosas se calmen». Pero Sandra no iba a esperar. 3 días después se presentó en un acto benéfico al que asistían Martin y Lilith. Era una osadía. Las aprendices no solían tener cabida en ese tipo de actos, pero Rachel había invitado Bassy, a su amiga, continuando con su juego. Lilith notó que su marido se ponía tenso al ver a Sandra. Durante toda la velada, la chica dio vueltas a su alrededor, lanzándole expresivas miradas. Y después de la tercera copa de champán, se hizo aún más evidente en sus intentos de atraer su atención. «Tu aprendiz no parece entender los límites de la corrección», dijo en voz alta Patricia Bradley, de pie junto a Martin. «Gerald se pondría muy triste». Martin se puso pálido y salió a toda prisa de la habitación. Lilith se dio cuenta de que Sandra le seguía. 15 minutos después regresaron por separado, él nervioso y ella con los ojos enrojecidos. Al día siguiente, Sandra le dio un ultimátum a Martin. «Estoy harta de ser tu secreto.
O te decides de una vez o yo misma pondré los puntos sobre las íes. Tienes una semana. Lilith vio el efecto que esta amenaza tuvo en su marido. Se distraía, apenas dormía por las noches, se pasaba horas sentado en su estudio. Un día escuchó Bye, su conversación telefónica con un abogado especializado en procesos de divorcio. Al verlo tambalearse, Lilith sintió una extraña satisfacción. Martin siempre se había enorgullecido de su capacidad para controlar la situación. Ahora se encontraba entre la espada y la pared, las exigencias de una amante, por un lado, y la amenaza a su estatus profesional, por otro. En su diario escribió: Día 57. El sujeto B ha iniciado una fase activa de presión. El sujeto A muestra signos de estrés grave, extra inesperado, indicios de un posible divorcio. Es necesario intensificar la presión a través del entorno profesional. Esa tarde envió otra carta anónima, esta vez al consejo de administración del principal cliente del bufete. La insinuación de un posible escándalo relacionado con el comportamiento poco ético de sus asesores jurídicos iba a aumentar los quebraderos de cabeza de Martin. No se daba cuenta de que su relación amorosa se había convertido en un espectáculo cuidadosamente orquestado, y que todos sus intentos por mantener la situación bajo control no hacían más que tensar la soga que le rodeaba el cuello. Y Sandra, sin darse cuenta, estaba interpretando exactamente el papel que Lilith le había asignado en la obra. El ultimátum de Sandra llegó en un momento difícil. Un importante cliente del bufete exigió de repente una explicación por el comportamiento poco ético de sus asesores jurídicos. Gerald Bradley organizó una reunión de urgencia de los socios en la que Martin, según Evelyn, parecía haber envejecido 10 años. Esa misma noche, Sandra montó un escándalo en su restaurante favorito. Lilith se enteró por un emocionado mensaje de texto de Rachel que Buio estaba en una mesa vecina. Tendrías que haberlo visto, se atragantó al teléfono. Al principio estaba callada, pero luego, Dios, empezó a gritar por todo el restaurante sobre cómo él la utilizó. Le prometió divorciarse de su mujer para empezar una nueva vida. Martin, según Rachel, trató de calmar a su amante, pero solo empeoró las cosas. Cuando la agarró del brazo, rogándole que bajara la voz, Sandra le tiró un vaso de vino a la cara. Por la mañana, toda la empresa estaba al corriente del incidente. Sandra no fue a trabajar, alegando enfermedad. Martin se encerró en su despacho y canceló todas las reuniones. Y Lilith recibió una gratificación inesperada. Una grabación del escándalo desde las cámaras del restaurante, amablemente facilitada por Rachel, su conocida administradora. Durante los días siguientes, la tensión fue en aumento. Sandra bombardeó a Martin con mensajes histéricos. ¿Cómo has podido humillarme así? Te lo he dado todo y me tratas como a un sucio secreto. O aclaras las cosas inmediatamente o voy a tu mujer. Las respuestas de Martin eran cada vez más cortas. Estaba claro que no se esperaba este giro de los acontecimientos. Acostumbrado a la admiración y la adoración, no estaba preparado para el chantaje emocional. El desenlace llegó una semana después. Sandra lo alcanzó después del trabajo, ya no en el aparcamiento, sino justo delante de la entrada principal, donde podían verlos todos los empleados que salían de trabajar. «¡Cobarde!», le gritó. «Te escondes detrás de tu reputación, de tu maldita carrera. ¿Y yo qué? ¿Y nuestros planes?». Martin intentó apartarla, pero ella arremetió contra él. «No te atrevas a tocarme. ¿Crees que no sé nada de los demás? ¿La forma en que te diviertes con cada nuevo aprendiz?». Este último arrebato fue especialmente doloroso. Lilith sabía que una semana antes Rachel le había contado a Sandra, en confianza, las supuestas otras aventuras de Martin. El escándalo solo terminó cuando los guardias de seguridad escoltaron a una sollozante Sandra fuera de la oficina. Pero las secuelas fueron devastadoras. Al día siguiente,
Gerald Bradley convocó a Martin para una conversación seria. «Esto es inaceptable», dijo tras la puerta del despacho, cerrada a cal y canto. «No podemos arriesgar la reputación de la empresa por tu incapacidad para mantener la polla dentro de los pantalones». Por la noche, Martin se emborrachó por primera vez en su matrimonio. Sentado en su despacho con una botella de whisky, intentó llamar a Sandra, pero ella no contestó. Lilith observó su caída con frío interés. Sabía dónde estaba Sandra ahora, en el bar del Hotel Ritz, donde Rachel la había invitado a Mabel, y sabía que mañana toda la historia sería contada en color a toda la alta sociedad de la ciudad. En su diario escribió: Día 64, primera confrontación pública, primer enfrentamiento público. El sujeto A pierde el control de la situación. El sujeto B muestra signos de histeria. Hay que aumentar la presión a través del ámbito profesional. Dejando a un lado su bolígrafo, Lilith se acercó a la ventana de su despacho. Las luces de la ciudad parpadeaban en la oscuridad, y en algún lugar ahí fuera, en aquel mar de luces, una historia de amor beige se desmoronaba. Y cada nueva grieta en la relación de los amantes era una piedra más en los cimientos de su venganza. Aún quedaba mucho trabajo por hacer, pero ya se habían asestado los primeros golpes serios y ahora solo quedaba esperar a que el sistema se derrumbara por su propio peso. Tras el escándalo público, Sandra se había cogido una baja por enfermedad. Su ausencia de la oficina creó el caldo de cultivo perfecto para nuevos rumores, y Lilith no dejó de aprovecharlo. A través de Rachel en los círculos sociales empezó a circular una historia sobre el ataque de nervios de la pobre chica y un posible embarazo. Esto último coincidió especialmente bien con la visita de la madre de Martin. Elizabeth Harlow, católica hereditaria y guardiana de los valores familiares, voló para asistir a un acto benéfico. Lilith se aseguró de que los rumores llegaran a oídos de su suegra. «¡Qué vergüenza!», murmuró Elizabeth durante la cena familiar. «En nuestra época, los hombres solían ser capaces de controlarse. ¿Y ahora qué? Meterse con chicas más jóvenes que sus propios hijos». Martin se puso blanco. La mención de los hijos había dado en el blanco. Él y Lilith nunca habían procreado y era un tema delicado para la familia Harlow. Mientras tanto, Sandra, alimentada por sus simpáticas conversaciones con Rachel, empezó a consultar a abogados. Rachel, que seguía desempeñando el papel de amiga cariñosa, le recomendó un abogado que conocía y que estaba especializado en casos de acoso sexual. Y luego, ostensiblemente preocupada por la reputación de su amiga, se lo comunicó a Lilith durante su siguiente reunión. Lilith transmitió anónimamente esta información al Departamento de Recursos Humanos de la empresa. La reacción fue inmediata. Martin fue llamado al Consejo de Socios. «O solucionas este problema, o lo haremos a nuestra manera», dijo Gerald Bradley. «Tenemos pruebas de que has abusado de tu posición». Esa misma tarde Martin intentó ponerse en contacto con Sandra, pero en lugar de una reunión recibió una larga carta llena de reproches y amenazas. Le asustó especialmente la frase de que ella tenía pruebas que podrían destruir no solo su matrimonio, sino también su carrera. Lilith sabía que Sandra no tenía ninguna prueba en especial, pero Martin no lo sabía. Empezó a entrar en pánico, tratando de encubrir el escándalo con dinero. Ofreció a Sandra una gran suma de dinero para guardar silencio y dimitir. Lilith había transmitido esta oferta a través del correo electrónico de la empresa, también a RRHH. Ahora Martin tenía problemas con el posible soborno de un testigo. Al mismo tiempo, seguía presionando a Sandra a través de su entorno. En un acto social, Rachel mencionó de pasada los amoríos pasados de Martin. «Cariño, no pensaste que eras la primera, ¿verdad? ¿Recuerdas a Jessica de contabilidad?» Ella creyó sus promesas de divorcio también. Jessica de contabilidad no existía,
Pero Sandra no lo sabía. Empezó a indagar más, preguntando a sus colegas sobre el pasado de Martin. Cada conversación daba lugar a nuevos rumores y especulaciones. La jugada de la carta anónima a la hermana de Sandra tuvo especial éxito. Lilith le escribió en nombre de una colega preocupada, contándole cómo Martin manipulaba a las jóvenes empleadas, prometiéndoles montañas de oro. La hermana corrió a la ciudad y le hizo un lavado de cerebro a Sandra. Después de eso, la chica acabó convenciéndose de que no era más que otro juguete en manos de un manipulador experimentado. Su siguiente carta a Martin estaba llena de amargura y rabia. Me has utilizado, como has hecho con todos los demás, pero no dejaré que te salgas con la tuya. Martin se debatía entre intentar apaciguar a Sandra y proteger su reputación. Empezó a cometer errores en el trabajo y a faltar a reuniones importantes. Los clientes se quejaban de sus despistes, y Lilith seguía tejiendo su red. Cada nuevo rumor, cada secreto revelado vaso, cada indicio de posibles repercusiones, todo tensaba la cuerda cada vez más. En su diario escribió: Día 71. Los sujetos muestran signos de agotamiento nervioso extremo. El conflicto ha llegado a un punto sin retorno. Entramos en la fase final de la operación. Faltaban días para el desenlace, y Lilith sabía que sería un desenlace espectacular. Lilith eligió el día de la reunión anual de accionistas de la empresa para el acto final. Siempre era un gran acontecimiento. Los socios informaban de sus logros, premiaban a los mejores empleados y discutían la estrategia de desarrollo. Esta vez, la reunión iba a ser especial. Los preparativos duraron 2 semanas. Primero Lilith se aseguró, a través de Rachel, de que Sandra estuviera al corriente del evento. Luego llegó una llamada anónima al periódico local. Un indicio de un escándalo inminente en uno de los mayores bufetes de abogados de la ciudad había llamado la atención de los periodistas. El elemento principal del plan, una carta supuestamente en nombre de Martin, enviada a Sandra la víspera de la reunión. En ella exponía su decisión de romper con ella y encubrir el escándalo a toda costa. Lilith había pasado meses estudiando el estilo de correspondencia de su marido, copiando su forma de hablar. La carta parecía impecablemente auténtica. No puedo arriesgar todo lo que he construido por una aventura pasajera. Espero que seas sensata y aceptes la compensación de la que hablamos. De lo contrario, me veré obligado a utilizar todos los medios a mi alcance para proteger mi reputación. La última frase estaba pensada para apelar al temperamento explosivo de Sandra. Tras meses de tensiones, rumores y sospechas, la chica estaba al límite. Esta carta iba a ser la gota que colmara el vaso. El día de la reunión empezó como de costumbre. La sala de conferencias estaba llena, socios, abogados, clientes importantes. Gerald Bradley abrió la reunión con un solemne discurso sobre los logros del bufete. Martin estaba sentado en primera fila, aparentemente tranquilo, pero Lilith se dio cuenta de que miraba el móvil de vez en cuando. Sandra irrumpió en la sala en mitad de la presentación del informe financiero. Su aspecto era espectacular. El pelo revuelto, la cara llorosa, las manos temblorosas con el teléfono aferrado en ellas. ¿Cómo has podido? Su voz se quebró en un grito. Después de todo lo que había pasado entre nosotros. Martin se levantó de un salto, pero era demasiado tarde. Sandra ya había empezado a leer su correspondencia. Detalles íntimos, promesas de divorcio, planes para un futuro juntos. Todo lo que él se había esforzado en ocultar durante los últimos meses. La habitación se congeló. Gerald Bradley se puso negro. En el rincón más alejado, un periodista ya estaba garabateando en un cuaderno. Los de seguridad se abalanzaron sobre Sandra, pero ella los esquivó. ¿Y ahora intentas sobornarme? ¿Crees que puedes pagar y olvidarte del asunto? Agitaba el teléfono. No soy algo que se pueda comprar y tirar. Martin intentó decir algo, pero fue interrumpido por Bradley. ¿Qué está pasando aquí?
Martin, ¿es verdad? Sandra no le dejó contestar. Empezó a hablar de las otras chicas con las que supuestamente Martin tenía aventuras. Las historias que Rachel había recopilado minuciosamente sonaban especialmente convincentes frente a las pruebas reales de su propia relación. Lilith observaba desde un rincón de la sala. Vio cómo sus colegas se apartaban de Martin uno a uno, cómo sus clientes hacían muecas de desdén, cómo los periodistas garabateaban triunfantes en sus cuadernos. La seguridad escoltó a Sandra fuera de la sala, pero el trabajo estaba hecho. La reunión se había interrumpido sin remedio. Gerald Bradley pidió un receso e hizo un gesto a Martin para que se acercara. «A mi despacho, inmediatamente». Mientras estaban arriba, Lilith envió una última carta anónima, esta vez al Comité de Ética del Colegio de Abogados, con notas y pruebas del comportamiento poco ético de un socio de un gran bufete de abogados. Por la noche, reservó mesa en su restaurante favorito y se puso su vestido negro preferido. Hoy era un día especial, el día en que culminaba su plan. Martin llegó a casa pasada la medianoche. Lilith le oyó servirse un whisky mientras se hundía pesadamente en una silla de su estudio. Sabía que mañana él intentaría darle explicaciones. Le aseguraría que todas aquellas historias eran exageradas, que Sandra estaba loca, que había sido un error. Pero mañana sería demasiado tarde. La reputación que tanto apreciaba estaba arruinada. La carrera a la que había dedicado su vida pendía de un hilo. Y lo más importante, su confianza en su propia invulnerabilidad se hizo añicos. En su diario, Lilith escribió: Día 84. Operación completada con éxito. El sujeto A ha perdido su reputación profesional. El sujeto B está desacreditado como especialista. El efecto secundario es una protesta pública generalizada. Comiencen los preparativos para la fase final. Cerró el diario y se acercó a la ventana. Las linternas parpadeaban en la oscuridad del jardín, las mismas que Martin había colocado en su primer aniversario. Mañana ordenaría al jardinero que los quitara. Era hora de deshacerse de viejas ilusiones. Tras el escándalo de la junta de accionistas, Martin fue suspendido. La frase oficial fue: para una investigación interna. Pero todo el mundo se dio cuenta de que era el principio del fin. Pasó la primera semana en casa, intentando salvar lo que aún podía salvarse. Lilith le vio pasar horas sentado en su despacho, llamando a clientes y compañeros. La mayoría estaban ocupados o llamarían más tarde. Nadie quería involucrarse con un hombre cuya reputación se había visto empañada por semejante escándalo. «Es que no lo entienden», decía desde su despacho, donde pasaba horas al teléfono con viejos conocidos. «Es todo exagerado, inventado de la nada. Alguna tontería sobre acoso, intentos de chantaje». Lilith ralentizó sus pasos al pasar por delante del despacho, escuchando sus excusas. Cada vez la historia sonaba diferente. En algún lugar se imaginaba a sí mismo como víctima de un becario obsesionado, en algún lugar aludía a las intrigas de sus competidores. Delante de ella, evitaba cuidadosamente cualquier mención de lo sucedido, bebiendo cada vez más por las noches. La reacción de la comunidad profesional era previsible. Varios clientes importantes cancelaron oficialmente los servicios del bufete. Otros insinuaron que solo seguirían colaborando si rompían por completo sus relaciones con el socio escandaloso. Gerald Bradley llamó a Martin para mantener una conversación 10 días después del incidente. La reunión duró solo 15 minutos. Martin llegó a casa con una caja de objetos personales de la oficina. «Me han ofrecido renunciar voluntariamente a la asociación», dijo, sirviéndose un trago doble de whisky. «Dijeron que sería lo mejor para todos, para la reputación del bufete». Lilith se sentó a su lado y le puso la mano en el hombro. «¿Qué has decidido? ¿Tengo elección?», sonrió con amargura. «Si me niego, iniciarán una investigación oficial, con todos los detalles, declaraciones de testigos». Lo sabía.
Entre esos testimonios habría declaraciones especialmente preparadas de otras empleadas, persuadiendo a Rachel para que dijera la verdad sobre el acoso de Martin. La mayoría de esas historias eran inventadas, pero ¿quién iba a investigarlas? Durante los 15 días siguientes, Martin intentó encontrar un nuevo trabajo. Su expediente era impecable, su experiencia impresionante, pero cada vez que llegaba el momento de las negociaciones finales, algo fallaba. Alguien mencionaba Blue, un escándalo reciente. Alguien preguntaba Sandy por las razones para dejar la empresa anterior. Y alguno dijo directamente que en la situación actual no podían arriesgar su reputación contratando a una persona con semejante rastro. Especialmente doloroso fue el rechazo de un antiguo compañero de universidad que tenía un bufete pequeño pero con éxito. «Lo siento, amigo», me dijo por teléfono. «Me encantaría ayudar, pero te das cuenta de que los tiempos son así ahora. Una acusación de acoso puede destruir todo un bufete». Martin empezó a beber. No mucho, pero regularmente. Pasaba todas las tardes en su oficina con una botella de whisky, mirando viejas fotografías y premios. Todo lo que había construido a lo largo de 20 años de carrera se desmoronaba como un castillo de naipes. Lilith lo notó envejecer ante sus ojos. Sus arrugas eran más profundas, tenía más canas en el pelo. Incluso su forma de andar había cambiado. Había perdido la confianza en sí mismo y se mostraba nervioso e inquieto. Intentó ponerse en contacto con Sandra, primero enfadado y luego suplicante. Pero la chica había desaparecido de la ciudad. Se rumoreaba que se había ido a la costa oeste tras recibir una oferta de una gran empresa. Una oferta que le llegó justo después del escándalo. Lilith había intentado que su beauty pareciera lo más espectacular posible. A finales de mes estaba claro que Martin no encontraría trabajo en su ciudad. El círculo de la élite jurídica era demasiado estrecho y los rumores se propagaban con demasiada rapidez. «Quizá deberíamos probar en otro estado», sugirió una noche. «Un nuevo comienzo». Lilith permaneció en silencio. Sabía que la reputación seguía a una persona incluso más allá de las fronteras estatales, especialmente cuando alguien mantiene diligentemente encendido el fuego del escándalo con cartas y llamadas anónimas. En su diario escribió: Día 101. El aislamiento profesional del sujeto A es casi completo. Los problemas financieros empezarán a notarse en 1 o 2 meses. Hay que mantener la presión informativa. Cerró el diario y miró su reflejo en la ventana. A sus espaldas podía ver la silueta de su marido encorvado sobre la mesa del estudio. Su postura parecía la de un muñeco roto. El mismo manipulador seguro de sí mismo que solía jugar con el destino de los demás ya no existía. En 2 meses sin trabajo, Martin había cambiado hasta volverse irreconocible. Su habitual confianza en sí mismo había desaparecido, sus ojos se habían apagado y había desarrollado la nerviosa costumbre de mirar constantemente el teléfono, esperando llamadas de colegas o clientes. Apenas dormía por la noche, sentado en su despacho durante largos periodos de tiempo, y por la mañana Lilith encontraba botellas de whisky vacías. El desenlace llegó un lluvioso jueves por la noche. Lilith trabajaba en un proyecto para un nuevo centro cultural cuando Martin entró en su despacho. Olía a alcohol, pero su mirada era sorprendentemente clara. «Tenemos que hablar», dijo, hundiéndose pesadamente en la silla frente al escritorio de Lilith. «Tengo que confesarte algo». Lilith dejó los planos a un lado. Había estado esperando este momento, preparándose cuidadosamente para él, pero ahora sintió que le temblaban los dedos. He cometido un terrible error», se pasó la mano por la cara. «Esa historia con Sandra, todo es verdad. Tuve una aventura con ella. No solo una aventura, sino una aventura de verdad». Se hizo el silencio en el estudio. Solo el tamborileo de la lluvia sobre el cristal y el tic-tac del antiguo reloj de pared, regalo de boda de sus padres. «Lo sé»,
dijo Lilith en voz baja. Martin levantó la cabeza. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Encontré su correspondencia en su tableta. Se puso pálido, aunque parecía que no había otro sitio a donde ir. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no montaste una escena? ¿No exigiste una explicación? Lilith se encogió de hombros. ¿Por qué? Para oír otra mentira, otra excusa. Se lo habría explicado todo. Empezó él, pero ella interrumpió. ¿Qué? ¿Cómo te enamoraste de una chica que podría ser tu hija? ¿Cómo le prometiste que te divorciarías de mí? ¿Cómo planeasteis vuestra vida juntos? Cada palabra dio en el blanco. Martin se encogió en su silla. No iba a divorciarme de ella, solo eran palabras. Lo sé, volvió a decir Lilith. Nunca ibas a cumplir tus promesas, ni con ella, ni conmigo. Intentó cogerle la mano, pero ella se apartó. Puedo arreglarlo, dijo, con un tono suplicante en la voz. Dame una oportunidad. Demostraré que puedo cambiar. ¿Por qué? Lilith lo miró a los ojos. Para que dentro de 1 año o 2 puedas tener otra aventura con otra joven becaria. Para que pueda volver a fingir que no me doy cuenta. No, me he dado cuenta de mi error. Esos 2 meses me enseñaron mucho. Lo perdí todo. Mi trabajo, mi reputación, el respeto de mis colegas. Pero lo peor fue perderte a ti. Lilith guardó silencio. Fuera de la ventana, la lluvia se intensificaba y las gotas sobre el cristal distorsionaban las luces de la ciudad, convirtiéndolas en borrones. Te quiero, dijo Martin. Siempre lo había hecho. Lo que pasó con Sandra fue un lapsus momentáneo de juicio, una debilidad momentánea. Una debilidad de 3 meses, corrigió Lilith. Con cenas en restaurantes, citas en un piso de alquiler y planes de futuro. Se estremeció. ¿Sabes incluso eso? Lo sé todo, Martin. Cada detalle de tu aventura, cada mensaje, cada encuentro. Bajó la cabeza. ¿Y ahora qué? Lilith se levantó y se acercó a la ventana. Su reflejo en el cristal parecía fantasmal y real. Ahora sabes lo que es perder todo lo que te importa. Sabes cuánto duele cuando tu mundo perfecto se desmorona. ¿Quieres el divorcio? Le tembló la voz. Quiero que entiendas una cosa muy sencilla. Se volvió hacia él. Toda acción tiene consecuencias. Cada elección lleva a un resultado determinado. Hiciste una elección cuando decidiste que podías jugar con los sentimientos de los demás. Lo arreglaré, repitió. Solo dime cómo. Lilith volvió a la mesa y se sentó frente a él. ¿Crees que hay algo que arreglar? Después de todas las mentiras, después de todas las traiciones. Las lágrimas acudieron a sus ojos, la primera vez en sus 12 años de matrimonio. Haré todo lo que me digas, pero no te vayas. Ella le miró. Rota, perdida, suplicante. Tan diferente del hombre engreído y manipulador que había sido hacía unos meses. Tal vez, dijo por fin. Quizá tengas otra oportunidad, pero primero tienes que entender el coste de tus actos, comprenderlo plenamente. El despacho volvió a quedar en silencio. Solo la lluvia tamborileaba sobre el cristal y el reloj avanzaba, contando inexorablemente los segundos de la nueva realidad en la que iban a vivir. La mañana siguiente a la confesión de Martin fue sorprendentemente soleada. Lilith se despertó temprano. Apenas había dormido durante la noche, repitiendo su conversación en su cabeza. Martin no subió al dormitorio. Había pasado toda la noche en su estudio. En el desayuno tenía un aspecto arrugado pero sobrio. Por primera vez en semanas no echó mano de la botella, sino que se preparó un café cargado. He concertado una cita con un terapeuta, dijo mirando su taza, y con un programa de Alcohólicos Anónimos. Tenías razón, tengo que arreglármelas. Lilith asintió, sin dejar de mirar el correo electrónico en su tableta, la misma tableta que lo había empezado todo. Y también estaba pensando en lo que dijiste ayer, sobre el coste de hacer las cosas. Hizo una pausa. Quiero contártelo todo. Toda la verdad, sin secretos. Ella levantó la vista. ¿Por qué?
Ya lo sé todo. No, sacudió la cabeza. Conoces los hechos, pero no sabes lo que pasaba por mi cabeza. ¿Por qué lo hice? Todo el día Martin había estado preparando la conversación. Lilith lo vio escribiendo algo en su estudio, rompiendo hojas, empezando de nuevo. Hacia las 6 de la tarde le pidió que le dedicara tiempo. Esta vez estaban en el salón. Martin sacó las hojas escritas. Lo he escrito todo. Desde el principio. Cómo conocí a Sandra, cómo empecé a cortejarla. Habló durante casi una hora. De lo halagado que se sentía por la atención de la joven. Cómo le gustaba sentirse joven de nuevo, deseable, capaz de hacer girar cabezas. Sobre cómo una pequeña mentira llevó a otra grande. Me convencí de que no era nada serio, que solo era coqueteo, diversión inofensiva. Y entonces las cosas se descontrolaron. Lilith escuchaba en silencio. Cada palabra que él decía confirmaba la validez de su plan. Cada confesión probaba que ella había calculado mal sus debilidades. ¿Sabes qué es lo más extraño? Sonrió amargamente. Cuando empezaron todos estos problemas, cartas anónimas, rumores, escándalos, me di cuenta por primera vez de lo doloroso que era. Perder lo que habías construido durante años. Ver cómo tu vida se desmorona. Algo en su tono la hizo recelar. Y fue entonces cuando empecé a notar cosas extrañas. Con qué precisión esos golpes golpeaban en los lugares más dolorosos. La perfecta coincidencia de los acontecimientos. Lilith sintió que los músculos de su espalda se tensaban. Había subestimado su capacidad de observación. Al principio pensaba que era paranoia, pero entonces sacó otra hoja. Hice una cronología. Cada rumor, cada carta, cada conversación. Brin Bebo. ¿Y sabes de qué me di cuenta? Ella no dijo nada. La habitación se quedó en silencio de repente. Todo era una actuación, dijo en voz baja. Una actuación cuidadosamente coreografiada. Y tú eras el director. Sus ojos se encontraron. No había ira en sus ojos, solo comprensión cansada. A Rachel nunca le había gustado Sandra, pero de repente la invitaba a todas partes. Patricia Bradley, Dishi, estaba donde quiera que pudiera escuchar las conversaciones adecuadas, incluso aquel reclutador de Chicago. ¿Y cuándo te diste cuenta?, preguntó Lilith. ¿Por fin? Ayer, cuando dijiste que conocías todos los detalles. Repasé los meses y por fin vi el cuadro completo. Se levantó, se dirigió a la barra, pero se sirvió agua en lugar de whisky. ¿Sabes qué es lo peor? Ni siquiera puedo enfadarme contigo, porque lo único que has hecho es dejarme recoger los frutos de mis propias acciones. Lilith también se levantó. Tienes razón, yo organicé este espectáculo. Cada rumor, cada carta, cada conversación, beillazo. Quería que sintieras lo que era que tu mundo se viniera abajo. Y Sandra, ¿ella era solo un peón en tu juego? Igual que ella en el tuyo, solo que usaste su vanidad e ingenuidad para divertirte, y yo usé su vanidad e ingenuidad para darte una lección. Martin se hundió en su silla. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Lilith se acercó a la ventana. Ahora sabes de lo que soy capaz. Sabes que nunca me limitaré a sufrir en silencio tus engaños, y tienes que decidir si estás preparado para vivir con una mujer que puede destruir tu vida a sangre fría de esa manera. ¿Lo estás? Le tembló la voz. ¿Estás preparada para vivir con un hombre que tuvo que darte semejante lección? Ella se volvió hacia él. Estoy dispuesta a intentarlo, pero con mis condiciones. ¿Cuáles son? Honestidad total, sin secretos. Y lo más importante, debes recordar que no habrá segundas oportunidades. La próxima aventura será la última. Se hizo el silencio en la habitación. Al otro lado de la ventana, la puesta de sol se consumía coloreando el cielo en tonos rojo sangre. Estoy de acuerdo, dijo por fin Martin. Con cualquier condición. Solo dime, ¿aún me quieres? ¿Después de todo esto? Lilith lo miró, desplomada, envejecida, rota.
pero por primera vez en mucho tiempo completamente sincera. «Nunca he dejado de quererte», respondió ella. «Por eso no solo me fui, sino que te hice cambiar». Él asintió, aceptando su respuesta. Ambos se dieron cuenta de que su antiguo matrimonio había desaparecido, pero tal vez se pudiera construir algo nuevo a partir de sus restos. Algo basado no en ilusiones, sino en la amarga verdad y en la comprensión mutua del verdadero coste de la traición. La reconstrucción de la relación comenzó con pequeñas cosas. Martin empezó a volver antes a casa, no porque tuviera que demostrar su lealtad, sino porque no tenía a dónde ir. La mayoría de sus amigos le habían dado la espalda, los actos sociales estaban fuera de su alcance y aún no había encontrado trabajo. Las primeras semanas fueron incómodas. Era como si estuvieran reaprendiendo a convivir sin esconderse tras las máscaras habituales. Martin ya no interpretaba al abogado seguro de sí mismo y de éxito, y Lilith abandonaba el papel de esposa silenciosa y comprensiva. Una tarde lo encontró ordenando cosas viejas en el garaje. Entre las cajas de documentos y premios había un álbum con las fotos de su boda. «¿Sabes de qué me he dado cuenta?», dijo hojeando las páginas. «En todas estas fotos estamos representando papeles. Yo soy el novio triunfador, tú eres la novia guapa, la pareja perfecta para las páginas de sociedad». Lilith se sentó a su lado, mirando la versión más joven de sí misma con el vestido blanco. ¿Y ahora? Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, veo tu verdadero yo. Y para ser sincera, esta versión es mucho más interesante que la imagen que me inventé. No había adulación en sus palabras, solo la cansada sinceridad de un hombre que por fin había dejado de fingir. Poco a poco, empezaron a hablar más. No sobre trabajo o cotilleos sociales, sino sobre cosas que antes parecían carecer de importancia, de libros que les impresionaban, sobre sueños que atormentaban la noche, miedos y esperanzas que te avergüenza admitir. Martin resultó ser un jardinero bastante bueno. Cuando sus intentos de encontrar trabajo fracasaron una y otra vez, empezó a pasar tiempo en su jardín. Resulta que el trabajo físico ayuda con la ansiedad mejor que el whisky. ¿Sabes cuál es la parte más difícil?, preguntó un día mientras podaba rosales. No es la falta de trabajo o de dinero, es que ya no sé quién soy sin mi estatus y mi reputación. Lilith, que lo observaba trabajar, no respondió de inmediato. Tal vez ahora sea el momento de averiguarlo. Las tardes que pasaban juntos ya no eran una sentada silenciosa frente al televisor. A veces solo hablaban conversaciones largas y difíciles en las que surgían viejas rencillas y nuevas revelaciones. A veces cocinaban juntos. Martin resultó ser bastante bueno con la comida italiana. A veces simplemente se sentaban uno junto al otro, cada uno con su libro, pero por primera vez en años el silencio no era pesado. 3 meses después de su explicación, Martin recibió una oferta de trabajo, un pequeño bufete de abogados de una ciudad vecina especializado en derecho medioambiental, un puesto de socio junior con un salario varias veces inferior al anterior. «Probablemente lo rechace», dijo, mostrando la carta a Lilith. «Es prácticamente empezar de cero». «¿Qué tiene eso de malo?», dejó a un lado sus planos. «Quizás sea exactamente lo que necesitas», pensó. «Antes me habría parecido humillante, pero ahora casi parece correcto». Lilith se dio cuenta de que había dejado de maquillarse, dejando que las canas asomaran por su pelo. Las arrugas alrededor de sus ojos eran más visibles, pero su mirada era más clara, como si una película turbia se hubiera desprendido. En su casa comenzó una nueva tradición. Los sábados iban al mercado del agricultor, no como espectáculo, como antes, sino porque a Martin le gustaba cocinar con productos frescos. Los domingos trabajaban juntos en el huerto. Por las noches hablaban de los libros que habían leído o de sus planes de futuro, ahora más modestos, pero de algún modo más reales.
Un día encontró el diario de Lilith, en el que había anotado las etapas de su plan de venganza. Lilith esperaba un escándalo, pero Martin se limitó a canturrear. Sabes, es incluso hermoso, arquitectónicamente, cada elemento en su sitio, cada detalle pensado. Es todo lo que tienes que decir. Se encogió de hombros. ¿Qué puedo decir? Construiste la trampa perfecta. Caí en ella. Y probablemente es lo mejor que me ha pasado nunca. No había amargura en su voz, solo la tranquila aceptación de un hombre que por fin había dejado de huir de sí mismo. Poco a poco aprendieron una nueva sinceridad, sin máscaras, sin papeles, sin intentar ajustarse a las expectativas de los demás. Era más duro que su antigua vida, pero de algún modo más verdadero. Tal vez, pensó Lilith mientras observaba a su marido podar las rosas de su jardín, a veces hay que derribarlo todo para construir algo real. Después de todo, cualquier arquitecto sabe que a veces es más fácil derribar un edificio viejo y construir uno nuevo que intentar hacer reparaciones cosméticas en una casa con los cimientos podridos. Exactamente un año después de aquella memorable conversación en el despacho, Lilith volvió al mismo restaurante, Le Bistro, donde una vez había fotografiado a su marido con su amante. Esta vez vino sola. Necesitaba pensar. En el transcurso de aquel año, sus vidas habían cambiado hasta volverse irreconocibles. Martin trabajaba ahora en un bufete de abogados especializados en medio ambiente, protegiendo reservas naturales del desarrollo industrial. Era un trabajo mucho menos lucrativo, pero por primera vez en mucho tiempo hablaba de sus asuntos con verdadero interés. Su casa también había cambiado. Atrás habían quedado los lujos ostentosos, las ridículas figuritas compradas solo porque era la costumbre en su círculo. Ahora había libros, cómodos sillones, flores frescas de su propio jardín. Martin incluso había montado un pequeño invernadero donde cultivaba raras variedades de rosas. Por fuera, todo parecía perfecto. Una historia de amor sobre una pareja que supera una crisis y construye una relación nueva y más profunda. Un hermoso cuento de hadas para los pocos amigos que les quedaban. Pero por dentro, Lilith libraba cada día una lucha invisible. Aprendió a sonreír cuando escuchaba a su marido hablar de su día. Aprendió a no estremecerse cuando él le tocaba la mano. Aprendió a decir, «Yo también te quiero», con la entonación adecuada. Pero a perdonar. No, no podía perdonarle. Cada vez que lo veía con su teléfono, en algún lugar de su interior sentía el impulso de comprobar a quién estaba enviando mensajes. Cada vez que llegaba tarde al trabajo, aunque ya era raro, se lo imaginaba con otra mujer. Cada vez que miraba a la joven, sentía un dolor sordo en algún lugar bajo las costillas. Dejó de ponerse el vestido negro que llevaba el día que él la había reconocido. Había dejado de usar el perfume que había utilizado cuando había seguido sus encuentros con Sandra. Pero los recuerdos seguían asaltándola en los momentos más inesperados. A veces, mirando a su marido dormir, pensaba en lo fácil que sería alejarse, empezar de nuevo, sin el peso de la traición y las mentiras. Pero algo la retenía. Quizá no el amor, sino una extraña mezcla de costumbre, la satisfacción de la venganza consumada y el deseo de controlar la situación. Aún conservaba aquella lista en su diario, una cronología de los acontecimientos que habían llevado al hundimiento de su carrera y su reputación. A veces la releía, sintiendo una extraña satisfacción por la precisión con que había funcionado su plan. El camarero trajo una copa de vino. Lilith tomó un sorbo, mirando por la ventana. Habían abierto una nueva boutique en la acera de enfrente, donde estaba el piso de alquiler en el que Martin y Sandra se conocieron. A veces también pensaba en Sandra. La chica se había ido a la costa oeste, había conseguido un buen puesto en una gran empresa. Dicen que se había casado recientemente con un exitoso programador informático. Tal vez ella también había aprendido la lección de esta historia. El teléfono vibró. Un mensaje de Martin. Compré pasta fresca para la carbonara.
Voy a preparar la cena. Te quiero. Lilith sonrió, una sonrisa adecuada y practicada, y contestó, de camino a casa, yo también te quiero. Y no era una completa mentira. Ella realmente lo amaba, el nuevo Martin que había surgido después de todas las pruebas. Amaba su sinceridad, sus intentos de ser un hombre mejor, su cuidado del jardín y su pasión por la cocina. Pero aquel viejo sentimiento, aquella fe y confianza incondicionales que habían existido antes, ya no existían. Habían muerto en el momento en que ella había abierto su correspondencia con Sandra, y ningún remordimiento podría resucitarlos. Terminando su vino, Lilith sacó un pequeño cuaderno de su bolso. En la última página aparecía una nueva anotación. Día 437. El sujeto A se ha adaptado completamente a la nueva realidad. Demuestra cambios sostenidos en su comportamiento. Mantiene el control de la situación. Cerró el cuaderno de golpe y se levantó. Era hora de volver a casa, donde la esperaba una cena a la luz de las velas y un marido desesperado por ganarse el perdón que ella nunca podría darle, pero solo ella lo sabía, y tal vez allí residiera su victoria final.